Quiero compartir brevemente con ustedes. Este, Anoche tuve una presencia de Dios en mi vida, en mi sueño. Le venía comentando a mi esposa en el camino que estábamos mi familia, mi esposa, mis hijos, varios miembros de mi familia, en medio de un torbellino. Estábamos en una playa, como San Francisco, algo parecido así. Y de repente se venía como un tsunami y todos empezábamos a correr. Y en lo que nosotros subíamos a las partes altas, yo podía contemplar desde una cima cómo el mar se iba, huía de la presencia de nosotros. Y se podía ver el fondo, la tierra, las rocas sin agua. Y entonces yo quería tomar unas fotos con mi celular, porque yo tengo esa costumbre de siempre tomarle fotos a todo. Y entonces traía yo dos celulares, como siempre cargo dos, mire. Es que a veces por si falla la fe, ¿verdad? Este, es un chiste para que se ría. Y ninguno de los dos teléfonos me funcionaba cuando yo quería ponerlo para tomar la foto. Y entonces en eso que yo estaba con el teléfono, venía un torbellino de luces a donde yo estaba con mi familia, pero eran unas luces así como que estaban flotando, unas lucecitas. Y entonces yo quería como tocarlas y yo no podía, pero eran muchísimas, era como un remolino y nosotros estábamos en medio de esas luces. Y entonces de esas luces salía la voz de Dios y me decía: no trates de tocarlas porque no vas a poder tocarlas. Es mi presencia que está contigo. Es mi presencia que está con ustedes. Donde tú vas, esta presencia es la que va contigo. Y entonces yo veía, hermano, que esa presencia no iba con todas las personas porque había muchísima gente. Nada más esa presencia, esas lucecitas, ese torbellino, como que iba seleccionando a grupos de personas o a ciertas personas en particular, pero no con todos. Entonces yo me desperté con eso en esta mañana y yo dije, le di gracias a Dios porque dije, gracias porque tú me has hecho saber que tu presencia, que la luz de tu presencia está con nosotros. Amén. Y esto es un respaldo de Dios, hermano. Es una confirmación del culto de esta mañana. Esa presencia, hermano, no se mueve en todos los lugares. Solamente la presencia de Dios se mueve donde hay corazones que le buscan en espíritu y en verdad. Corazones sinceros, hermano. Si usted no quiere que esa presencia se vaya de su vida, sea sincero con Dios. Sea sincero, sea fiel en su obra. No se aleje, no se aparte de Dios. Porque si usted se aparta de Dios, entonces esa presencia se aparta de usted. ¿Quién fue el que dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no iré? ¿Quién? Moisés, ¿verdad? Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no voy. Yo no voy a ningún lado. Así, hermano, dígale usted al Señor, si tu presencia no va conmigo, no iré a ningún lado. Aleluya. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Brian. Brian, ponte de pie. Brian es el hermano de Ever. Amén. Hijo de mi hermana Sandra y de mi hermano Eduardo. Y también le damos la bienvenida a mi hermana Sandra. Aleluya. Me alegro mucho que Dios tenga la familia reunidos hoy en esta mañana. Y
Ah, bendecimos a nuestro hermano Eduardo. Amén. Que ese gozo permanezca siempre en su hogar, esa bendición permanezca siempre en su familia. Este es el deseo de Dios. Amén. Mantenernos a las familias unidas y fuertes. Aleluya. Quiero, hermano, por cuestión del tiempo, tenemos nuestro convivio a las 11, no, a las 10:30, con los hermanos de inglés, y vamos a tener traducción al español. Es nuestro convivio, nuestro potluck. Amén. Si usted no trajo que compartir, no se preocupe. Siempre el Señor multiplica los alimentos. Solo es cuestión de orar y que el Señor multiplique, ¿verdad?, esos alimentos. Aleluya. Pero le invito, hermano, que se quede. Es importante que tengamos esa coinonía, esa relación con nuestros hermanos, y también porque quiero que sean testigos, hermano, de el informe anual que nosotros le damos a la iglesia referente a lo que es las finanzas y cómo estamos trabajando con la iglesia. Todo es con una transparencia, hermano, para que cuando usted dé su diezmo, su ofrenda, sepa bien que se está usando y se está administrando correctamente. Aleluya. Así que en esta mañana traigo un tema corto, pero un poquito bueno. Empieza con una interrogante, con una pregunta. Yo sé que esto les va a llamar la atención tanto a los hombres como a las mujeres. ¿Quién pecó, Adán o Eva? Este es el tema, ¿sí? ¿Quién pecó, Adán o Eva? Ok, muy bien. Vamos a ver, quiero que abra su Biblia y nos vamos a ir por cuestión del tiempo lo más rapidito posible. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Aleluya. Gloria al Señor. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. Amén. Aleluya. Bien, dice entonces en el versículo 14, Primera de Timoteo, capítulo 2, dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hemos oído siempre, hermano, que nosotros los varones, ¿verdad?, le decimos a veces a nuestras esposas o a las hermanas: todo por culpa de Eva, ¿verdad? Y la mujer se defiende y dice: no, pero es que también el hombre no cuidó a su esposa, ¿verdad? Bueno, aquí dice la palabra, hermano, que quien transcurrió, ¿verdad?, en el pecado, en la desobediencia, fue Eva. En la Reina Valera dice: ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue engañada y la consecuencia fue el pecado. Sabemos, hermano, que el pecado es una consecuencia de la desobediencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el sufrimiento que a nosotros nos toca vivir no es una cuestión de castigo de Dios. Dios no castiga. Nosotros nos autocastigamos a nosotros mismos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros mismos sufrimos la consecuencia de la desobediencia. No, tiene que cambiar su forma de pensar. No creer: es que si no voy, Dios me va a castigar. No. Si no vas a la iglesia, si no te llenas de la palabra, si no te llenas de la presencia de Dios, entonces ¿de qué te vas a llenar? ¿De qué te va a llenar el mundo allá afuera?
de lujos, de afanes, de puras cosas materiales, de trabajo, dinero, dinero, trabajo, trabajo, dinero, dinero. Y tú te das cuenta que por más que trabajas y por más que te esfuerzas, de todos modos sigues igual. ¿Sí? El dinero, así como llega, así se va. Mas la presencia de Dios, si se queda contigo, lo tienes todo. Aleluya. Pero vamos a ver en más detalle. Quiero que alegre su corazón las hermanas, porque miren, tienen una respuesta aquí ahora que decirle al varón. Cuando el varón le vuelva a decir, es que Eva fue la que desobedeció a Dios, es que Eva fue la que pecó. Vea conmigo Romanos capítulo 5 y en el versículo 12. Aleluya. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Mire, dice, aquí está la palabra. Cuando Adán pecó, ¿sí? Note que Adán pecó, ¿sí? Eva desobedeció, pero Adán pecó. Y mire lo que dice, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Amén. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Amén. Entonces, pecó Eva, pecó Adán, y el pecado entró a todos nosotros. Haga de cuenta que a Adán y a Eva les dio el COVID. Sí, para que me entiendan. Porque cuando el COVID estuvo fuerte, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron aislados en su habitación? Que no podían salir de su cuarto. ¿Por qué? Ahí le iban y le ponían el platito de comida en la puerta y lo tenían que... Hermano, eran como cuando los de la lepra. Pues exactamente eso fue lo que pasó. El pecado se expandió hasta hoy en día. Esa genética pecaminosa que entró en Eva se pasó a Adán, y de Adán, obviamente, porque después Adán y Eva tuvieron relaciones íntimas. Y la palabra nos dice, hermano, que ya no somos dos. Ese es un misterio. Sino cuando un hombre y una mujer se unen como pareja, se hacen un solo cuerpo. Entonces, ahora lo que nos hace uno son nuestros hijos, nuestros descendientes. Y ahí se va, lo que usted haga bien, le va a hacer bien a sus hijos. Y lo que usted haga mal, le va a hacer mal a sus hijos. Ese fue el caso de Adán y Eva. ¿Sí? Ella desobedeció y salió uno bueno y salió uno malo. ¿Sí? Porque la palabra dice, hermano, que Caín era hijo del maligno. Eso está en primera de Juan capítulo 3. No lo vamos a ver hoy por cuestión del tiempo, pero era hijo del maligno. Bueno, sigamos leyendo. Es que en 30 minutos yo no le puedo predicar, hermano, sinceramente. En el versículo 13, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Hasta antes de Moisés no había una ley que regulara el pecado. Por eso la gente no se le consideraba pecado, porque no había una ley que lo regulara, que lo controlara. La ley de Dios surgió a raíz de Moisés, porque a Moisés
fue al que le dieron las tablas de la ley. Era necesario, hermano, que se empezara a controlar, a regular. Usted sabe que en el principio no era pecado casarse hermanos con hermanos, hermanas con hermanos, primos con primos, las hijas con los papás. Estaba permitido por Dios. Lo que se conoce como incesto estaba permitido en el principio, porque era la fórmula para poder reproducir a la raza humana. Pero cuando ya se fue poblando la tierra, el pecado se fue haciendo más. Dios fue considerando que era tiempo de regular todo eso. Hace algunos años, aquí en California, no era un delito que usted hablara por teléfono si usted estaba conduciendo su vehículo. Pero a raíz de los muchos accidentes que empezó a haber de eso, entonces pasaron una ley en la cual decían que era necesario regular, hermano, lo de hablar por teléfono, y lo hicieron un delito. Pero antes no era pecado, no era una falta. Hoy, si usted va en su vehículo conduciendo y usted va hablando por teléfono y pasa un policía y lo mira, lo saca del camino y le dan un certificado de reconocimiento por ir hablando por teléfono. Amén. No me agarró el chiste, ¿verdad? Bueno, amén. Vamos en el versículo 14. Estamos en Romanos capítulo 5, versículo 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Cuando Dios puso a Adán sobre la tierra, Adán representa una tipología de Jesucristo, una tipología de Cristo. El plan de Dios no era que los hombres se multiplicaran a través de la relación sexual. El plan de Dios era que la raza humana se multiplicara de la misma forma que Dios usó para que naciera Jesús de María. Ese era el plan de Dios. Amén. Mire, hermano, sé que me voy a meter ahorita, pero después aclaramos, y lo voy a decir para dejarle interrogantes, para dejarle curiosidad en su mente y en su corazón. Cuando el Señor vino y le puso el castigo a Eva por su desobediencia, el Señor le dijo a Eva: por cuanto desobedeciste, por cuanto pecaste, aumentaré tus dolores en tus preñeces. Eso está en el capítulo 3 de Génesis. ¿Por qué le dijo el Señor: aumentaré tus dolores en tus preñeces? ¿Por qué? Si aún ahí Eva todavía no era mamá, todavía no había nacido Abel y Caín. ¿Por qué le dijo el Señor: te aumentaré? Porque a usted, cuando le van a dar un aumento de sueldo, le van a agregar a algo que ya tiene. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Señor le dijo: te aumentaré? Quiere decir que muy posiblemente Eva haya experimentado partos espirituales anteriormente. No existen las evidencias bíblicas para poder decir que Eva haya tenido hijos espirituales. Pero lo que da a entender ahí la palabra, hermano, es que el Señor le aumentó. Le dijo: si antes te dolía poquito, eso es lo que quiere decir, hoy te va a doler el doble por haber desobedecido a tu marido. Amén. Entonces,
Eso es lo que pasa. Son, como le vuelvo a repetir, son temas que son interesantes de escudriñar, de entender, pero el plan de Dios era ese, que no hubiera el pecado. Vino Satanás, hermano, confundió los pensamientos de Eva y ella cayó. Y al caer Eva, cayó también Adán. Por eso Adán se hizo pecador también, por haberle escuchado. Por eso, hermano, es que es delicado el ministerio pastoral, porque en el orden de las jerarquías de Dios, hermano, Dios establece al hombre como cabeza de la mujer. Por causa de la desobediencia, ese fue otro de los castigos que Dios le puso a Eva. Por haber desobedecido, tu marido se enseñoreará de ti. Pero eso no significa, hermano, que el hombre tiene derecho a pisotear a la mujer. Porque si nosotros vamos a las escrituras, por ejemplo, Efesios 5:25, como le digo, por cuestión del tiempo no lo voy a ver hoy, pero Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y tratadlas como vasos frágiles. ¿Sí? La mujer, hermano, es la parte más hermosa que Dios nos dio a nosotros los varones para poder disfrutar, hermano, de ese amor. Y debemos tratarla como a vasos frágiles. La mujer sola, hermano, es vulnerable. Hermanas, cuando ustedes van solas en la calle, ¿verdad que se sienten inseguras? ¿Se sienten con temor? Hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, mujeres que están caminando solas en los parques, mujeres que están caminando solas, amanecen muertas. Porque la mujer es vulnerable. Esa es una realidad. Yo sé que hay hermanas que se saben defender, pero no todas. Hay unas que no son dejadas, pero hay unas que no se saben defender. Y el enemigo sabe por dónde entrar, hermano. Ok. ¿Por qué cayó Sansón? El diablo le llevó a su Dalilita, hermano. Amén. ¿Por qué cayó Jacob? No le llevó una, le llevó 4, hermano. Y ya no digamos de Salomón. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que Salomón fue el hombre más mujeriego, hermano, de toda la Biblia. Pero Salomón tenía billete, hermano. El que tiene billete, hermano. Pero aún así, hermano, ya no está permitido. Déjeme decirlo. Si usted es hijo de Dios, hija de Dios, aunque tenga mucho dinero, ya Dios no le permite tener más de una mujer. Amén. Y podemos ir viendo la historia de la Biblia, hermano, ¿por qué la mujer tiene una posición? Porque es vaso frágil. No, hermano, no es porque el hombre la quiera humillar, porque la quiera pisotear. Dios nos encargó, nos dio la tarea de protegerlas, de cuidarlas, con la sabiduría de Cristo, con el amor de Cristo. Por eso dice el Señor: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así también vosotros, maridos, cuidad de vuestras mujeres. Pero dice a la mujer: esposas, obedezcan a sus esposos, estén sujetas, sean obedientes a sus esposos. Esto es lo que Dios quiere hacer, hermano. Pero ¿sabe cuándo la mujer se va a someter al esposo? Cuando vea que el esposo está sometido a Cristo.
Porque si el esposo no está sometido a Cristo, si el esposo, hermano, es machista, es borracho, es pleitero, golpea a la esposa, no, pues ¿cómo? Así no funciona. Dice que somos un solo cuerpo, nos hacemos uno. A ver, hermano, si la mujer es parte de su cuerpo, usted se daría con un martillo aquí en su mano. Porque dice que es como golpear tu propio cuerpo. Maltratar a la mujer es como golpear tu propio cuerpo. Es como darte un balazo, hermano, en el pie tú solo. Digo, ¿quién haría eso? Amén. Entonces Dios, hermano, delega responsabilidades que deben, jerárquicas, hermano, responsabilidades jerárquicas que no podemos quebrantar, que no podemos llevarle la contra a Dios, porque va contra nosotros mismos. Nosotros sufrimos las consecuencias de la desobediencia. Eso dije al principio, ¿eh? Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Sufrieron las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuál fue la primera consecuencia que sufrió Adán y Eva? La muerte de su hijo. Fueron expulsados del huerto del Edén. Fueron echados fuera de la presencia de Dios. Claro. Entonces, hermano, no nos fijemos tanto quién pecó, si pecó Adán, si pecó Eva, si pecó quien haya sido. Ya sabemos, hermano, que el pecado entró a toda la humanidad por causa de uno. Pero en realidad cuando dice aquí, estábamos leyendo el versículo 14, que Adán, vamos a volverlo a leer. Estamos en Romanos 5:14. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. No, el anterior, el 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Oiga, entonces, ¿por qué Adán es una representación de Cristo? Porque Adán no fue formado de una relación íntima. Adán fue formado del polvo de la tierra. No fue producto de una relación sexual. Eva tampoco. No fue producto de una relación sexual. Jesús tampoco no fue producto de una relación sexual. ¿Sí? Ese era el plan de Dios. Pero la desobediencia, hermano, nos ha puesto donde estamos ahora. Y si seguimos, hermano, con esa actitud, con esa misma rebeldía de desobediencia y peleándonos unos a otros y echándonos la culpa unos a otros, como cuando vino el Señor y le dijo a Adán, ¿por qué pecaste? Le dijo, es que la mujer que me diste. Y luego fue con Eva y le dijo, no, es que la serpiente me engañó. Y así somos, hermanos, nosotros echamos la bolita, la pelotita, se la pasamos a otro y no queremos, nos cuesta trabajo reconocer, hermano, nuestros errores. La pregunta sigue siendo, ¿quién pecó, Adán o Eva? Bueno, los dos pecaron. Ahora yo le hago la pregunta, ¿quién peca entre usted y su marido? Los dos, ¿sí? Mientras los dos no estén sujetos a Cristo, mientras los dos no estén sujetos a la palabra de Dios, el pecado ahí va a estar y la consecuencia va a estar. La consecuencia de los hijos de Eva y Adán fue que se convirtió en asesino Caín y mató a su hijo. Imagínense, hermano, el dolor que tuvo que presenciar Adán y Eva por lo que hizo su hijo, matar a su propio hermano. Aleluya. En el verso 15 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre
Adán trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para que muchos por medio de otro hombre, Jesucristo, seamos salvos. 16. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. Esa es la diferencia entre Adán y Cristo, ¿sí? Vean que Jesús, siendo de carne y hueso, con sentimientos, hermano, con frío, con calor, con hambre, con todo lo que nosotros podemos vivir, experimentar en nuestra carne, esta tierra, la palabra dice que no hubo cosa en la que Jesús no haya sido probado. Él fue probado en todo. Y él fue obediente. Dice, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Ese era el rol, hermano. Ese era el papel de Adán que tenía que haber hecho desde el principio. Por eso dice la palabra que él era él era el primer Adán y Cristo se le conoce como el segundo Adán. Pero Adán no pudo. Ahora, la misión, hermano, que Dios nos da a usted y a mí es santificarnos por medio de Jesús para llevar a nuestros hijos a la vida eterna. ¿A poco usted quisiera, hermano, que uno de sus hijos anduviera en las drogas o uno de sus hijos matara a uno de sus hermanos como lo hizo Caín? No. ¿A poco le gustaría que sus hijas o sus hijos terminaran en la prostitución o en el homosexualismo? Porque usted pueda decir, ay, yo no quiero ir a esa iglesia, pura religiosidad, ahí lloran, ahí no sé cuántas cosas hacen y yo ni entiendo ni qué, aunque no entiendas. Lo que tú no entiendas hoy, lo vas a entender mañana. Así estuve yo algún día, hermano. Así estuve yo algún día. Había cultos, hermano, que yo me quería salir corriendo. Le decía yo a mi esposa, ya empezó la hermanita de siempre. Yo no lo entendía. Hasta cuando entendí, hermano, lo que era tener la presencia del Espíritu Santo. Por eso cantamos este canto nuevo que sacamos hoy. Con tu Santo Espíritu solo lloro, canto y tiemblo. Algún día lo vas a experimentar. Algún día te vas a sumar al club de los locos, hermano. Pero pídeselo al Señor. ¿Sí? Lo que no entiendas hoy, lo vas a entender mañana. 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero uno más grande es la gracia maravillosa de Dios, el regalo de justicia, para que todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Esto es lo más importante, hermano. Esto es lo más importante. 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Aleluya. Diga, yo soy uno de ellos. 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia.
maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Por último, quiero, hermano, que vea conmigo Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Gloria a Dios. ¿Está ahí? De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Oigan, cada uno viva con su esposa y trátela. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quiero escuchar. ¿Cómo? Con entendimiento, dice. Yo tengo la Reina Valera. ¿Cómo dice allá en la pantalla? Estoy leyendo el versículo 7. ¿Sí? Cada uno viva con su esposa y trátela como vaso frágil. Aquí dice con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátela como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Oiga. Oiga. Entonces, el primer clavo, hermano, que Dios nos encuentra a nosotros los varones es cómo tratas a tu esposa. Si la tratas bien, lo que tú le pidas al Señor, hermano, va a traspasar este techo. Pero si no tratamos a nuestra esposa con el amor, con la delicadeza que Dios nos encarga que la tratemos, hermano, tu oración va a pegar ahí y va a rebotar. Y no va a traspasar, no va a subir a la presencia de Dios. Entonces, hermano, dejemos de echarle la culpa. Que si Eva pecó, que si el hombre no, que si el hombre es cabeza, que si el hombre es autoridad. Sí, claro. El hombre es cabeza, el hombre es autoridad, siempre y cuando esté sujeto a Cristo. Sea el ejemplo, el modelo de su familia, de su hogar. El hombre, hermano, tiene que proveer, tiene que suplir, tiene que trabajar, tiene que, hermano, es más, para terminar pronto, la mujer no debería de trabajar. Quien debe de suplir, hermano, es el varón. El hombre debe de suplir el hogar. Tiene que, hermano, cuando uno se casa, uno debe de decirle, mira, este es el hogar que yo te voy a ofrecer como mi esposa. ¿Y quién? Ni modo que ella va a pagar por la casa, hermano. Y luego todavía la va a poner a trabajar, hermano, a limpiar casas, hermano. Y luego todavía ella tiene que pagar los biles. Y luego todavía se lo tiene que llevar al mall de compras. No. ¿Qué cree que piensa Dios de usted? Hermanos, ya con el trabajo que tiene la esposa en la casa de cuidar a los niños, de amamantarlos, de darles el desayuno, el almuerzo, la cena, vestirlos, calzarlos, lavarles la ropa, llevarlos a la escuela, revisarles la tarea. Y luego todavía lo tiene que atender a usted, hacerle sus memelas al viejo, su salsa picante que le gusta. Y luego todavía llega y le dice, no me gustó tu comida. Y ella corriendo, hermano, haciendo las cosas con amor para usted. Y usted, hermano, es que yo soy el macho de la casa. Es que yo soy el hombre de la casa. Hermano, y allá en el trabajo dice, es que vengo bien cansado. Todavía quiere que le haga un masaje la pobre esposa.
hermano, y allá en el trabajo ni trabaja, hermano, nomás está platicando con los compañeros de trabajo. Todo eso lo mira Dios, hermano. Entonces, hermano, yo le dejo este mensaje en su corazón. Medítelo, porque no hay cosa, hermano, que Dios no mire de cada uno de nosotros, ni de ustedes, hermanas, ni de nosotros, varones. Amén. Sé que podemos profundizar un poco más en el tema, hermanos, pero vamos a ir al convivio, hermano. Ya nos pasamos 9 minutos. Siempre es imposible terminar, pero vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este servicio. Póngase sobre sus pies, aleluya. Gracias al Señor por esta mañana, su presencia que nos ha bendecido, aleluya. Padre amado.